El tema que trataremos hoy es sobre la Revolución Francesa. Mi nombre es Sonia Guamán y haremos énfasis acerca de este tema. La Revolución Francesa fue en el año 1788 al año 1799. Esta era una gran lucha entre el antiguo régimen marcado por una sociedad organizada en estamentos y sus opositores. El conflicto trascendió más allá de las fronteras de Francia, extendiéndose a Europa. Este acontecimiento histórico marcó el fin de las monarquías absolutas y dio paso a una sociedad en la que se otorgaba el protagonismo a la burguesía. Precisamente el estallido de la revolución y su posterior éxito significaron el final del feudalismo, al tiempo de que sus ideas sirvieron como inspiración para los sistemas democráticos modernos. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa tiene su origen a finales del siglo XVIII, un momento de la historia en el que Francia atravesaba una época muy convulsa. La sociedad estaba dividida en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluido, lo cual dio lugar a que entre el año 1789 y 1799 se desarrollase la revolución. Si bien es cierto que algunos autores datan como la fecha final del movimiento al año 1804, momento en el que Napoleón Bonaparte se corona como emperador de Francia. Tenemos también las características de la Revolución Francesa. Antes de hablar de las causas y consecuencias de la revolución, conviene conocer algunas de las características que la definieron. 1. Fue muy sangrienta y se quemaron iglesias y castillos. Segundo, estuvo provocada por una multitud de factores, las cuales eran políticos, económicos, morales y religiosos. Tercero, esta puso fin al antiguo régimen. Cuarto, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. Y quinto, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Antecedentes de la Revolución Francesa. El antiguo régimen. Se denomina antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. En lo político, Francia se hallaba regida en una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en forma arbitraria, pues no daba cuenta de que sus actos a nadie gastaba y como y cuando quería las rentas del Estado. Nombraba a los funcionarios y declaraba la guerra y firmaba la paz. Dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba convenientemente. No había libertad individual, pues el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Tampoco existía libertad de conciencia y ningún libro ni periódico podía publicarse sino bajo el control de censura. Por otra parte, las leyes, que eran diversas, no se aplicaban por igual ni con el mismo rigor. Así tenemos que por un mismo delito la pena no era la misma tratándose de un noble y de un labriego. En lo social, la organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían pues tres clases sociales, a saber, el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia como a sus cuantiosas riquezas. Sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia. Y por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que aportaban los fieles, como a la exoneración de pago de impuestos fijos que disfrutaban. Se dividía en alto y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaban solo al alto clero, formado por obispos y abades, quienes eran mayormente el origen noble y vivían en Versalles, en la corte del rey. El bajo clero
formado por curas y vicarios, ejercían su misión en provincias, eran de modesta condición económica y procedían del estado llano. Debido a ello, simpatizaron con la revolución. La nobleza. Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los campesinos que laboraban en ellas. Los llamados derechos feudales pagaban impuestos solo en determinados casos. Ocupaban los principales cargos en el gobierno y en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. La nobleza se dividía en gran nobleza y que llevaba una vida de lujo, de pompas y riquezas en el privilegio de Versalles junto al rey, y la pequeña nobleza o nobleza de provincias. Esta última era de medianos recursos y residía en posesiones en contacto con el pueblo y cuyas necesidades conocían y con cuyos ideales igualmente simpatizaban. El estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegios y riquezas poseían. A la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes con el correr de los años habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, que hizo de ellos precisamente los promotores de la revolución. En grado inferior se hallaban los artesanos y los labriegos o campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago de los diezmos al clero, el del censo y de otros tributos a los señores y al Estado, quedándose con solo 20% de su totalidad de su ingreso. La burguesía fue la clase social que hizo la revolución. Se calcula que de la población de Francia en 1789 estimaba en 23 millones de habitantes, solo 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas. Tenemos entre el clero y la nobleza. En lo económico. Desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las características siguientes. El monopolio de las riquezas, sobre todo la tierra, en beneficio solamente del clero y la nobleza. Pago de impuestos como de otros gravámenes fiscales exclusivamente para el tercer estado o estado llano. Decadencia del comercio e industrias, debido a la falta de medios de producción como la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían a tales causas los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio, y el excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento principal por la Corte de Versalles. Las causas de la Revolución Francesa. Entre las causas principales del estallido de la Revolución Francesa nos encontramos con las siguientes. Su situación política deteriorada. Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia, al tiempo que en el año 1789 Francia atravesaba una grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario, que quiere decir que es el absolutismo, en el que la nobleza y el alto clero copaban las riquezas. Sus crisis económicas. Para colmo de males, las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos como el pan. Las sequías y las heladas originaron unos problemas de abastecimiento que afectaron a la salud de la población no privilegiada, añadiendo así mayor descontento al clima social. Además, únicamente el tercer estamento, que quiere decir la burguesía y los campesinos, era el único que debía pagar impuestos. Todo lo anterior acabó provocando un caos que la gente dejó de gastar en otros sectores y el desempleo aumentó. Todo ello provocó un círculo vicioso que afectó a la capacidad del Estado de hacer frente a su deuda, dando lugar a una crisis financiera notable. Libertades y derechos limitados.
La monarquía absoluta a cargo de Luis XV no daba opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de la Declaración de Derechos Humanos, los cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, en francés, liberté, égalité, fraternité. Sus crisis moral y religiosa. Al mismo tiempo, se desarrolló paralelamente una revolución intelectual que ponía en tela de juicio el régimen que reinaba en aquel momento. La desconfianza de los ciudadanos en el régimen de gobierno creció a pasos agigantados y surgieron nuevas figuras de referencia en Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Así pues, ante la situación tan dura que vivía Francia, se convocaron a los Estados Generales, los cuales representaban a los tres estamentos para solventar las crisis económicas. Se propuso que la nobleza también pagase impuestos. Sin embargo, como el voto se realizaba mediante estamentos, la propuesta estaba condenada al fracaso. Tenemos también las etapas de la Revolución Francesa. A continuación, mostramos a modo de resumen las etapas más importantes de la Revolución Francesa. Primero, el final de la monarquía absoluta, que fue en el año 1789. Segundo, inicio de la monarquía constitucional, que fue en el año 1789 al año 1792. La etapa republicana en el año 1792 al año 1799. Fin de la monarquía absoluta en el año 1789. Desde el tercer estamento se reclamaba pasar de una división por estamentos a una asamblea nacional, en la que el voto fuese individual. La asamblea nacional se topó con el rechazo de la monarquía, pero a pesar de ello, los diputados de la asamblea acordaron dar una constitución a Francia. Sin embargo, el estallido social de la población culminaría con la toma de la Bastilla un 14 de julio en el año 1789. Este hecho tuvo un gran significado, pues aquella prisión era un símbolo de la opresión monárquica. Segundo, inicio de la monarquía constitucional en el año 1789 y 1792. Dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo. Al tiempo que aprobaba una declaración de derechos del hombre y del también ciudadano, a continuación se legisló para llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. Ya en el año 1791, Francia contaba con una constitución que establecía la división de poderes y que limitaba el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea, en otras palabras. Francia dejaba de ser monárquica absoluta y transformándose en una monarquía constitucional. En cuanto al modelo de Estado en plano administrativo, Francia se organizaba en departamentos, mientras que en lo económico quedaban prohibidos los monopolios y los gremios. Tercero, la etapa republicana, año 1792 y 1799. Dentro de la Asamblea cabe distinguir entre dos grupos. Los girondinos eran de carácter moderado, querían una revolución pacífica, limitado el derecho a voto y defendiendo una monarquía parlamentaria. Y los jacobinos eran revolucionarios radicales, defensores del sufragio universal masculino, encabezados por Robespierre, que sostenían que Francia debía ser una república. La Convención, año 1792 a 1794. Así pues, los jacobinos consiguieron prevalecer y la asamblea pasó a ser la convención. Así la convención se convirtió en el órgano que detestaba el gobierno y la capacidad para legislar. Esta época estuvo marcada por lo que se conoció como el reinado de terror, durante el cual el Comité de Salvación Pública persiguió a todos aquellos contrarios a la Revolución Francesa, ejecutando por ello a miles de franceses. Entre los miembros del Comité de Salvación Pública cabe destacar a Robespierre.
Bajo el auspicio de la convención se decidió ejecutar al rey Luis XV, mientras que se aprobaba el sufragio universal masculino, y entre otras particularidades se implantaban el sistema métrico decimal. Si antes de la Revolución Francesa la Iglesia y el clero habían acaparado las riquezas, con la convención sus bienes terminaron siendo confiscados. También quedó abolida la esclavitud y se introdujeron formas en el campo para que la revolución trascendiese al campesinado. Sin embargo, la Revolución Francesa se tomó como la oposición de las potencias europeas, y es que las ideas de la revolución eran contrarias a lo que representaban las monarquías europeas. A pesar de entrar en guerra con diversas potencias europeas, la Revolución de Francia logró sobrevivir al acoso internacional. Hacia el año 1794, Robespierre y el Comité de Salvación Pública cayeron fruto de las luchas internas. De hecho, tanto Robespierre como los demás miembros del Comité de Salvación Pública terminaron siendo ejecutados en la guillotina. Así, el ala más radical de la Revolución Francesa caía para desembocar en una etapa más moderada conocida como el Directorio. El Directorio, año 1795 y 1799. Dejando atrás los elementos más radicales, la Revolución Francesa entraba en una fase marcada por la moderación. La nueva constitución echaba atrás parte de los derechos ganados por los jacobinos, pues se restringía el derecho de sufragio. Por otro lado, se repartía el poder legislativo en dos cámaras, el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. El órgano que detestaban el poder ejecutivo era el Directorio, compuesto por 5 integrantes, que en adelante se redujo a 3 y no obstante, con el golpe de estado de Napoleón el 9 de noviembre de 1799, pasaría a ser solo una persona quien formase el Directorio. Con la toma del poder por parte del entonces joven genio militar Napoleón Bonaparte, Francia entraba en una nueva etapa histórica. La Revolución Francesa daba paso a la era napoleónica. Consecuencias de la Revolución Francesa. En resumen, entre las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan se encuentran el final de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la Revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución de Luis XV. Más derechos y libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Este evento sentó un precedente crucial. Se abolieron los privilegios de la Iglesia y de la nobleza. La sociedad estamental, tal como estaba estructurada en el feudalismo, finalizó. Además, al mismo tiempo que la Iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. Extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad cruzó las fronteras de Francia y se extendió por Europa. La historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica. La coronación de Napoleón Bonaparte son otras de las consecuencias de la Revolución Francesa. A pesar de la lucha realizada, la cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos, la monarquía absoluta de Luis XV terminó siendo sustituida por el imperio de Napoleón Bonaparte.